Excelente. Entonces, pues muy buenas tardes. Es un placer darle la bienvenida a este foro sobre los dilemas de la representación audiovisual contemporánea. Este evento pues tiene como objetivo explorar esta complejidad, ¿no?, que nos presenta la representación en el arte audiovisual y la relación que existe luego con temas que nos han sonado mucho y que quizá no tenemos en la cabeza todavía definidos a qué se refiere, ¿no? Y esos temas pues que a lo mejor o términos que en algún momento dado he escuchado es la inclusión, ya sea forzada o no, la apropiación cultural y la cultura de la cancelación, entre muchos otros. La representación audiovisual se ha convertido entonces en un tema que me parece a mí que es bastante interesante, sobre todo en nuestra sociedad, y cada vez pues es más evidente la necesidad de una representación justa y equitativa en los medios de comunicación. Entonces, queremos que este foro se enfoque en cómo los artistas, los creadores y los medios de comunicación pueden hacer frente a estos dilemas en un mundo que está en constante cambio. Mi nombre es Gabriel Domínguez Partida, soy el director de la licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara, y de parte de la Escuela de Comunicación pues le damos la bienvenida a este foro de discusión audiovisual. Y para abordar estos temas pues contamos con un panel de expertos que me parece a mí ahora sí que bastante de lujo, ¿no? Y me siento muy contento de darle la bienvenida a los tres panelistas que tenemos el día de hoy. Me voy a presentar y espero no cometer el error de saltarme pues tantos méritos que existen en estas semblanzas. Pero bueno, empiezo con el maestro Juan Carlos Carrillo Cali Mayor, él licenciado en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, en España. Estudió la maestría en Narrativa y Producción Digital en la Universidad Panamericana, en México, y actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad de los Andes, en Chile, con una tesis sobre la violencia en el cine mexicano. Interesado en guionismo y la investigación en aspectos relacionados con la narrativa y la poética en la ficción audiovisual, ha asesorado en la producción de distintos cortometrajes universitarios y ha participado como jurado en varios festivales internacionales de cine. Es analista de guiones y crítico de cine, y desde el 2016 es director de licenciatura en Comunicación de la Universidad Panamericana, donde imparte materias de cine, narrativa, audiovisual y comunicación escrita. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación y encantado de platicar un rato aquí con todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora me permito presentar al doctor Tomás Atarama. Él es doctor en comunicación, magíster académico en comunicación, máster en creación de guiones audiovisuales, licenciado en comunicación y bachiller en filosofía, especialista en narrativa transmedia y storytelling corporativo, consultor y conferencista en temas de comunicación y gestión estratégica de intangibles. Vicedecano académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, cuenta con 12 años de experiencia en la docencia, la investigación y la consultoría en comunicación. Es investigador Regina del COSITEC de Perú, cuenta con más de 50 publicaciones indexadas. Además, es director del área de comunicación audiovisual de la Universidad de Piura. Ha sido becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en el programa Digital Influencers Inspiring Youth Engagement, un programa de formación profesional en temas de tendencias de comunicación. Tomás, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí también el día de hoy y acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por la invitación. La verdad, un verdadero gusto estar conversando de esta estar participando de esta conversación. Gracias, Tomás. Y nos acompaña por último también el doctor Jerónimo Rivera Betancourt. Él es docente e investigador del campo audiovisual, doctor en comunicación cum laude en la Universidad de Navarra, España, magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en estudios de dirección escénica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Fue director del grupo de investigación Imago de la Universidad de Medellín entre 2001 y 2007 y director de la revista Anagramas de esa misma universidad. Desde el 2008 es docente investigador de la Universidad de La Sabana, es fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, la Red INAP, desde 2005. Paracadémico de Colciencias Colombia y CITED Iberoamérica y del CONACES, del Ministerio de Educación de Colombia, miembro del Comité Editorial y Científico de más de 10 publicaciones académicas internacionales y editor en jefe de la revista Palabra Clave, una de las más importantes publicaciones científicas de América Latina. Además es autor de libros como La imagen, una mirada por construir, narrativas audiovisuales, personajes, acciones y escenarios, cine, recetas y símbolos, guía para entender el cine sin dejar de disfrutarlo, héroes y villanos del cine iberoamericano y cinefilia entre el gusto y la calidad, además del papel del cine colombiano en la escena latinoamericana, y actualmente se encuentra trabajando en el viaje sin héroe del cine colombiano.
Fue consultor del Festival Internacional de Cine La Orquídea de Cuenca, Ecuador. Ha sido jurado y asesor de entidades nacionales e internacionales y es miembro del Comité Técnico de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. Ha escrito artículos y dictado conferencias en varios países de Iberoamérica y se ha desempeñado como director, jurado de tesis y profesor invitado en programas de maestría, doctorado en México, Colombia, Argentina, Uruguay, España y Brasil. Jerónimo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Un placer y un honor estar acá en este panel. Oigan, pues la dinámica, explicando un poco también a nuestros participantes, vamos a comenzar con una pregunta para abrir la discusión. Siéntanse libres de levantar la mano si en algún momento quisieran también hacer una pregunta que abone a la discusión o que tengan duda. Y también siéntanse libres de utilizar el chat. Vamos entonces abriendo nuestro panel de discusión y a mí me gustaría comenzar con una pregunta que nos sitúe un poco en el contexto en el que vivimos, ¿no? Vivimos en una época en la que la globalización, el acceso casi inmediato a la tecnología y del contenido a la carta a través de múltiples plataformas de distribución digital, pues es algo con lo que convivimos todos los días, ¿no? Dado este fácil acceso a los medios de producción y al incremento en el consumo de contenidos audiovisuales globales, ¿podemos hablar de una democratización de la representación en las producciones audiovisuales en las que la identidad cultural ya no es un significante? ¿O cómo podemos explicar el éxito que luego ha tenido contenidos audiovisuales que no necesariamente son producidos en un contexto y que ahora pues trascienden esas fronteras y se vuelven exitosos, ¿no? Hablábamos de Bollywood, por ejemplo, el éxito que ha tenido. Es decir, en pocas palabras, la pregunta de arranque quisiera que pudiéramos responder un poco. ¿Es cierto que ya llegó entonces la globalización en la que podemos consumir cualquier contenido y hable de nosotros, aun cuando no tenga rastros de nuestra cultura? ¿Quién quiere comenzar? Ahora sí que yo lo dejo en su cancha de los expertos, ¿no? Bueno, Adelante, Jerónimo. arranco yo entonces. Bueno, pues lo primero que habría que decir es que la palabra democratización es una palabra muy grande para hablar realmente de esto. Yo diría que estamos hablando más bien de un descentramiento o de una proliferación de centros, que ya no solamente uno solo, digamos que, y no estoy hablando solamente en el ámbito de lo global con Hollywood, sino también en el ámbito de lo nacional, cuando ya la realización está al alcance de muchos y cada vez más personas con toda clase de recursos, con toda clase de conocimientos, puede transmitir mensajes y puede elaborar medios inclusive y tener sus propios medios. Entonces yo creo que no es necesariamente una democratización, sino más bien que hay muchos más focos de producción audiovisual, muchos más de los que existían antes, pero todavía las relaciones de poder siguen siendo hegemónicas y todavía los flujos industriales siguen siendo completamente hegemónicos. Es decir, el hecho de que muchos de nosotros podamos hacer hoy cortometrajes, podamos hacer hoy películas con presupuestos mucho menores de los que ocurría antes, no significa necesariamente que esas películas o esos cortometrajes van a ser vistos por muchas personas, ni que vamos a tener cómo competir con los discursos y con las producciones hegemónicas que todavía hoy existen. Entonces, lo que yo creo es que hoy en día es mucho más fácil hacer que destacarse. O sea, hay tanto contenido de tanta calidad por tantos medios distintos que lo que hace falta justamente es, y ahí está la labor de nosotros como comunicadores, curadores de contenido que permitan orientar a las personas hacia lo que realmente se puede ver o hacia lo que vale la pena y que resalten de ese mar de contenidos aquellas cosas que realmente merecen ser vistas. Y por otro lado, pues de todas maneras, para no ponerlo todo en términos apocalípticos ni negativos, igual me parece muy interesante que todos podamos tener ese acceso de expresarnos, ¿no? Esa manera de expresarnos y que cada vez sea más fácil, por ejemplo, en términos de la distribución, que estos contenidos lleguen a otros países, que estos contenidos lleguen a otros ámbitos, sin que necesariamente esto implique una democratización. Gabriel, a ver si quieres antes de que se acabe todo lo que... No, de esto podemos decir muchísimo. A ver, yo creo que es un tema también bien interesante porque lo estamos viendo transformarse delante de nosotros, ¿no? O sea, en estos últimos años. Desde luego, además, en la pandemia, el aumento del streaming, ¿no? También contribuye mucho a esto, ¿no? Justamente a ver cada vez más contenidos, ¿no? De esto que decía Jerónimo, de cómo se multiplican los contenidos y por tanto que también tengan que salir de distintos lados, ¿no? A ver, la globalización, pues evidentemente no es una cosa de ahora, ya venía de mucho antes y en términos
incluso específicamente del audiovisual, pues ya llevamos muchos años en los que, y desde luego en Latinoamérica me parece que es muy notorio, en que vemos un cine que de entrada le llamamos global, pero ya luego hay que empezar a ver la letra chiquita que es, oye, pero es el cine de Hollywood. O así ha sido muchos años, ¿no? Claro, ahora parecería ser que empezamos a ver más ofertas de otro, también, por ejemplo, por mencionar ejemplos concretos, ¿no? O sea, Netflix, una plataforma de streaming que pues es la más vista a nivel mundial, no solo va poniendo contenidos hechos en Estados Unidos, de donde es Netflix, sino de pronto dice, oye, pues hago La Casa de Papel, que es española, o hago El Juego del Calamar, que es coreana, y resulta que se ve en todo el mundo. Aquí creo que, o parte de lo que yo quería ir cuestionando también a los demás, es decir, bueno, ¿esa globalización es real que es global o es solo la que pasa por Hollywood, ¿no? Ahora que estamos a una semana y poco más de los Óscares, pues es muy llamativo, desde luego en México, y me parece que en Perú y en Colombia lo es también, decir, cómo tenemos ese foco, ¿no? Muy grande en decir, oye, pues estos premios, que al final hay quien dice es lo mejor del cine mundial. Pues no necesariamente, es lo mejor del cine de Estados Unidos, que es un país con una industria, sí muy potente y por temas históricos muy relevante, pero al final es la industria de un país, que a su vez va siendo consciente de querer abrir eso a otras culturas, ¿no? Y entonces está, por supuesto, que de pronto gane Parasite, que es una película que no es estadounidense, pero que gana el Oscar a Mejor Película. Están ahí directores, ¿no? Pues los mexicanos famosos estos, ¿no? Que durante un tiempo fueron ganando Iñárritu, Del Toro, Cuarón, pero también Chloe Zhao, ¿no? Que es china. Entonces es como si también Hollywood dijera, voy a poner ese foco en los demás, pero ojo, que es solo si pasan por aquí, ¿no? Entonces creo que eso todavía no está superado, y yo incluso le preguntaría al público o los haría reflexionar, ¿qué tanto vemos cines nacionales, empezando por el propio nuestro, sin necesidad de que llegue a Hollywood, ¿no? Pues bien, creo que ha llegado mi turno de sumarme a estas dos opiniones. Y a mí me gustaría compartir tres ideas, ¿no? Tres ideas así también que pueden suscitar mucha más conversación. La primera es que hay que ser conscientes del momento que estamos viviendo, ¿no? En muy poquitos años hemos pasado de un tipo de producción donde los recursos para producir estaban muy centralizados y para generar producción había que contar con esos medios, a lo que puede ser un acceso mucho más fácil para generar contenidos. Y ahora podemos encontrar incluso festivales donde están premiando películas hechas con celulares. Entonces, tenemos un contexto donde producir o generar contenido audiovisual ya no es una posibilidad exclusiva de unos pocos, sino que donde hay ganas de hacer buen cine, donde hay ganas de contar historias, pues podemos estar creando ya nuevas historias. Esta es la primera idea, y yo creo que eso nos permite decir que efectivamente pueden estarse generando contenidos en diferentes partes del mundo en una cantidad que no veíamos hace 3 o 4 décadas. Lo segundo, y que a mí me parece muy importante, y va en la línea en lo que decían ya Jerónimo y Juan Carlos, es que una cosa es el cine que se puede hacer, o el contenido audiovisual que se puede generar, y otra cosa es el contenido audiovisual o el cine que llega a ser visto por la gran mayoría. Y aquí entra una parte del mercado audiovisual que es muy importante, que es todo el tema de marketing y distribución audiovisual. Entonces, puede ser que se haya incrementado exponencialmente el número de cortometrajes, largometrajes que se hagan en diferentes latitudes, pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿cuáles son las películas que finalmente son vistas por la gran mayoría de personas en las diferentes latitudes del mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido no podemos hablar propiamente aún de una democratización, porque al estar las cadenas de distribución aún muy centralizadas y tener unas dinámicas muy particulares, el acceso no es para todos los que están generando contenido. Y lo tercero, que es una idea más bien positiva con la que me gustaría cerrar esta primera pregunta que planteabas, Gabriel, es lo bueno de este fenómeno de globalización, donde estamos viendo producciones de diferentes partes, donde estamos viendo apuestas narrativas a las que de pronto no estamos muy acostumbrados,
es que efectivamente se confirma una idea de fondo. Las buenas historias son universales. Y entonces nos podemos conmover con historias que representan escenarios culturales a los que nunca hemos tenido acceso y que sin embargo llegan a tocarnos emocionalmente, humanamente, a cuestionarnos y a plantearnos preguntas sobre lo que somos, nuestro rol en el mundo, para qué estamos. Y creo que eso es algo muy valioso. Aún hay mucho camino por recorrer para hablar en sentido estricto de una democratización, pero creo que por lo menos estamos accediendo dentro de unas dinámicas que marcan la pauta a contenidos que representan diferentes realidades. Y son 3 ideas que quería compartir, digamos, para seguir aquí en este diálogo. De acuerdo, me parece que estamos unificando entonces una respuesta que nos lleva a reflexionar en el control hegemónico que muchas veces ha ejercido Hollywood y que parece que en la época contemporánea no está al frente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es quizá esa palabra de americanización lo que llega a los cines, sino una especie de apertura, ¿no? Una especie de apertura o de integración de voces y que me gustó como lo mencionaban ustedes, ¿no? Al final es el hacernos creer que no está Hollywood, pero Hollywood está y sigue filtrando esas ideas, sigue filtrando esas imágenes. Y a mí me parece que esta filtración viene muy a colación con un término que hemos hablado mucho, porque creo que la conversación que dispara o que se dispara en Hollywood a raíz de la inclusión y de darle más voz a grupos minoritarios nos ha llevado a tener esta misma conversación en nuestras propias producciones, ¿no? Y entonces parece que estamos hablando de cosas similares y no. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de una hegemonía que ha construido películas y que ha marginado a ciertos grupos sociales, pero no están hablando de que también han marginado a realizadores de diferentes países para que tengan una voz o se magnifique su voz, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia esas producciones, lo primero que salta a muchos de nosotros es la palabra inclusión forzada. El que le den la oportunidad a voces en Hollywood de aparecer a diferentes grupos minoritarios, ¿no? Hablando del Oscar, por ejemplo, una medida que fue polémica, el hecho de que tuvieran que existir ciertas cuotas de género o de grupos minoritarios dentro y fuera de la producción, saltó o en muchísimas redes sociales la conversación de es que no, es que el que debería de estar ahí es el que lo merezca, no necesariamente que sea por incluir nada más, ¿no? Y entonces empezó la palabra inclusión forzada a tomar cada vez más fuerza. Mi pregunta es, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista que nosotros hemos estado hablando de industria, desde quizá el tomar un poco de distancia y no apasionarnos tanto por el término, ¿existe realmente la inclusión forzada? ¿Es válido hablar de inclusión forzada en las narrativas audiovisuales contemporáneas? Jerónimo. Pues mira, hace algún tiempo veía yo que muchas palabras hermosas se dañan con los apellidos. Y creo que este es el ejemplo, inclusión forzada. O sea, la inclusión es un término tremendamente positivo, pero cuando le pones el forzada, termina desvirtuándose el sentido de la idea original. La idea original de la inclusión es supremamente positiva, ¿cierto? O sea, las narrativas audiovisuales deberían representarnos como somos, ¿sí? En lo que somos, en lo que queremos, en lo que nos gusta, y todos deberíamos sentirnos representados allí. Es decir, que cada persona que se acerque a las pantallas pueda verse en algún momento representado. El tema entonces no es si es necesaria o no la inclusión, porque creo que sí, o por lo menos es mi posición, creo que sí hay que incluirlos a todos los que se pueda incluir en las narrativas, sino cuál es el sentido de esa inclusión y cuál es el propósito de la inclusión. Y en el caso concreto de Hollywood, toda la vida ha existido una inclusión forzada, esto no es un tema de ahora, que se ha dado justamente por razones equivocadas. Y generalmente esas razones tienen que ver con lo comercial. Justamente como investigador de cine latinoamericano recuerdo mucho, hablando de México, cuando Estados Unidos empezó a incluir personajes mexicanos simplemente con el objetivo de atraer al mercado latino, que era esquivo a las narrativas hollywoodenses. Y ahí salió un personaje como el Zorro, que pues si el Zorro fuera en este momento diría todo el mundo que es inclusión forzada de un latino entre las narrativas hollywoodenses,
pero en su momento salió justamente por eso, por hacerle un guiño a los latinos, y luego hicieron también la famosa historia aquella de los tres caballeros de Disney, en donde querían atraer al brasileño, al mexicano, a la política exterior norteamericana. Entonces creo que las razones siempre han sido las equivocadas, ¿no? Son razones estrictamente comerciales, ¿cierto? Cuando en una película se incluye un personaje estrictamente para hacer un guiño, para ganar dinero o para darle contentillo, como se dice, a un grupo de presión que ya en estos momentos, y esa es la gran diferencia frente a años anteriores, ya en estos momentos se habla de grupos de presión que están marcando, y no solamente marcando, sino definiendo las narrativas, pues ahí ya se vuelve algo muy complicado, porque la libertad creativa, entre otras cosas, se pierde, ¿cierto? Cuando ya el creador tiene tantas cortapisas, tiene tantos límites, tantas barreras de lo que debe, lo que no debe decir y cómo darle gusto a tanta gente, que llega un momento en el que realmente la libertad creativa se queda completamente supeditada a un interés que es comercial, un interés que es darle gusto a tantos grupos sin que haya realmente una razón para hacerlo. Entonces, yo solamente pongo sobre la mesa algo muy concreto. Fíjense ustedes las películas que Disney ha hecho inspiradas en otros países, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son esos países? Estamos hablando realmente de un momento en el cual Hollywood en general y Disney en particular se han dado cuenta hace muchos años que su mercado ya no es el mercado local, que el mercado local está en caída hace mucho tiempo, y empiezan a pescar el mercado internacional y acuden a los países con mayor cantidad de habitantes y que tienen una buena capacidad de consumo, y por eso es que vimos ya una película, bueno, y no solo Disney, varias productoras, ya vimos la película de Brasil, que es Río, ya vimos una película mexicana que es Coco, ya vimos una colombiana que es Encanto, solamente para ir a América Latina, y lo mismo está pasando en otras latitudes, ¿no? Entonces, pues, no es que esto esté mal, pero es muy importante entender cuál es la razón de esto. No es que Hollywood quiera democratizar o quiera ser incluyente con el mundo, sino que saben que ahí hay un mercado, saben que hay una manera de atraer. Por eso también han utilizado tanto a Bollywood, porque saben que hay un mercado gigante, y pues la mejor manera es incluyendo a veces de manera forzada estos personajes o estas situaciones. Sí, por ir en el orden que ya agarramos, luego si quieren me interrumpen, Por Tomás. respetar el orden original, ¿no? Seguimos. No, pero no, por supuesto que no. Cuando No, 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 no es adelante. necesario. así vamos pensando, pero, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Jerónimo, y creo que a veces se pierde de vista, o pasa en las industrias audiovisuales, que justamente son industrias, ¿no? Como bien dice Jerónimo, y hay a veces quien quisiera verlas como muy asépticas de todo lo social, y oye, pues que sea solo lo artístico, ¿no? Y que un poco como lo planteabas, ¿no, Gabo? O sea, que solo lo artístico sea lo que pese, y todo otro elemento de inclusión o de temas que están más vivos ahorita en la sociedad no influya. Y eso en realidad nunca ha operado así en el cine desde sus inicios, ni en su evolución. O sea, el cine, y lo sabemos aquí porque por empezar estamos gente que todos somos de escuelas de comunicación, el cine es un medio de comunicación, a diferencia de otras artes que no lo son necesariamente. Entonces, claro, el cine también le corresponde, y es un lugar natural de sí responder a las distintas capas de la sociedad que necesitan verse representadas, ¿no? O sea, necesitan en el sentido de tienen ese derecho y es válido, y quizá de nuevo nos ha mal acostumbrado mucho Hollywood, y especialmente a nosotros como latinoamericanos, porque en Europa la historia es un poquito distinta, ¿no? Pero aquí estamos acostumbrados a que, pues sí, nuestros referentes de muchas cosas son películas de Estados Unidos, y a veces hasta nos extraña el, oye, están hablando en español, ¿no? O sea, esto es algo cercano mío, y hay ejemplos de películas latinoamericanas que ese ha sido también parte de su éxito, ¿no? Cuando a la gente se ve representada y dice, claro, ¿no? O sea, cuando Amores Perros dice, sí, es que esa es la Ciudad de México y no la del anuncio de turismo tal, ¿no? O cuando, en fin, muchos ejemplos. Entonces, por un lado, eso es así, es parte de la vocación del cine y del audiovisual. Eh, yo pondría junto a la razón que dice Jerónimo, decir, oye, pues el problema es que sea por las razones adecuadas, y él habla que no solo sea un término, o sea, un motivo económico, como hace a veces Hollywood. Yo añadiría también otro motivo, que es el de
ser congruente y ser fiel a la historia que estás contando, ¿no? Quizá el adjetivo forzada, ¿no? Que dices, Gabriel, pues va un poco por ahí, cuando la gente reacciona a decir, es que sabes qué, o sea, te lo aceptaría, pero en la historia, ¿no? En términos poéticos, esto no me cuadra y entonces lo siento forzado, porque entonces ya no es los motivos adecuados, lo estarás haciendo por dinero, pero sobre todo ya no estás respondiendo a la verdad de esta historia, que otras verdades, o sea, digamos, otras historias sí pueden responder así, como muchos creadores hacen cuando hablan, por ejemplo, de lo suyo, ¿no? En muchas de estas películas, de los ejemplos que ponía Jerónimo, Pixar y así, una de las características que a mí me parece interesante es que suele haber un director y a veces el guionista que está involucrado ahí, y al menos uno de ellos es alguien que sí tiene esas raíces y dice, yo quiero contar lo mío, y al menos ahí tenemos cierta pista de que va a resonar más con la historia que están queriendo contar. Bien, yo retomo una idea, parece que es una idea a la que vale la pena darle una segunda vuelta, que nos comentaba Jerónimo al inicio, que hay palabras hermosas que a veces con el apellido terminan desdibujando su sentido original, ¿no? Y partíamos de esta idea de que la inclusión es sumamente positiva. Es más, yo me permitiría decir que la inclusión es una representación bien hecha, o sea, una representación que responde a la realidad, porque finalmente vivimos en sociedades plurales a diferentes niveles. Y si el cine o medio de comunicación va a mostrar lo que es la realidad a través de diferentes mundos de ficción, tiene que mostrarlo en esa riqueza, en esa pluralidad, en esas diferentes capas que existen en la realidad. Entonces, yo creo que como punto de partida valdría la pena poner énfasis en que la inclusión es algo sumamente positivo en el cine, porque nos permite acceder a diferentes esferas de la realidad y por tanto alcanzar una representación plural, una representación que se aproxime más a lo que es propiamente la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que realmente cuando la historia realiza una inclusión forzada es porque no está respondiendo a la naturaleza propia de la misma historia. En términos de Juan Carlos, que me fascinaron, no responde a la verdad que está tratando de contar. Y es allí cuando el mismo público acusa de algo que le desconecta, porque el público se da cuenta cuando le presentan a un personaje que no tenía cabida o que no tenía ninguna función, o que la forma en la que se está construyendo la historia se está torciendo para dar pie a una idea o a un sentido distinto. Entonces, yo creo que la inclusión forzada va o le resta valor a una producción audiovisual cuando justamente es forzada. Porque una inclusión bien lograda que responda a la naturaleza de la historia, en realidad puede incluso enriquecer la historia. Y me permito decir, enriquece la historia. Y el principal motivo que podríamos denominar sería el motivo potencialmente correcto para generar la correcta inclusión es justamente responder a la verdad de las cosas, responder a la verdad de la historia que nos están contando. Pueden que hayan otros móviles, pero deben pasar por ese filtro. Y si pasan por ese filtro correctamente, a mí me parece que podemos estar ante una inclusión valiosa que aporte y que enriquezca la creación audiovisual. Definitivamente creo que lo que han mencionado cada uno de ustedes en sus intervenciones me parece sumamente enriquecedor en el hecho de que nos hace reflexionar que representación tiene o busca una verdad, ¿no? Y esa verdad está en la inclusión de múltiples voces, en la inclusión de múltiples realidades, porque no somos una fotografía completa muchas veces cuando vemos una película, ¿no? Hay todavía otras verdades que pueden o que se pueden incluir ahí u otras representaciones. Creo que viene muy a colación una pregunta que nos hace de parte de la audiencia en este momento, ¿no? Nos pregunta Leopoldo Brito. La globalización ha fracturado y en algunos casos destruido el sentido de identidad cultural. Nos lleva a ser habitantes de una aldea global, ¿no? ¿Cómo deben ser entonces los contenidos actuales? ¿Qué deben contar las narrativas ante este nuevo entorno? ¿Deben rescatar y o fortalecer las identidades regionales o deben crear una nueva?
Bueno, ya que Ya que estamos en Jorge, un Ya que tenemos para un no orden enredarnos. establecido. Así todos pensamos un ratito. Bueno, yo a propósito de esa pregunta me quedo también con una idea de lo que acaba de decir Tomás, que me parece importante, y es que efectivamente las narrativas deben representar la realidad, pero yo diría no solo la realidad actual, sino la realidad deseada también, ¿cierto? Y en la medida en que no sea algo completamente absurdo, pienso que tiene toda la lógica, ¿cierto? Es decir, veo muy positivo, por ejemplo, que si vamos a hablar de superhéroes, pues ya los superhéroes incluyan muchos grupos de personas, que no sea siempre el mismo superhéroe blanco, rubio, ¿cierto? Norteamericano, porque pues hay unas relaciones de poder políticas que se trasladen también al terreno del audiovisual. Entonces, qué bueno es, y todos amamos al Chapulín Colorado porque justamente nos mostró el héroe latinoamericano, ¿no? Con todas las características del latinoamericano, y en ese sentido es maravilloso que exista. Entonces, yo creo que sí hay que hacer alguna resistencia a esas narrativas hegemónicas, esas narrativas lo que nos apabullan un poco, porque lo que es delicado en este caso es que la representación termina confundiéndose con la realidad y termina transformando esa misma realidad. Y lo hemos visto todos en nuestros países. Nosotros cada vez más tenemos tradiciones y costumbres que no son propias, que han llegado desde afuera vía medios de comunicación, vía televisión, vía el cine, desde hace muchos años, que no nos dimos cuenta ni cuándo, pero de un momento a otro empezamos a repetir rituales que vimos en la televisión, que vimos en el cine norteamericanos, y pues en ese sentido se van perdiendo también las tradiciones propias. Entonces es muy valioso cuando vemos una película, por ejemplo, sobre comunidades indígenas o sobre lenguas autóctonas, o cuando vemos una película que rescata las tradiciones propias de cada pueblo, de cada cultura, sin que necesariamente el cine se tenga que limitar a eso. Yo pienso que hay temáticas universales que siempre estarán presentes en todas las películas y que es bueno abordarlas, y tampoco nos deberíamos limitar ahí. Es decir, tampoco nos debería dar miedo contar, no sé, comedias románticas, o sea, perfectamente posible, porque el romance también hace parte de Latinoamérica, ¿cierto? Pero hay cosas muy puntuales de lo que significa ser mexicano, colombiano, peruano, chileno, argentino, que es muy bueno que las narrativas los representen, porque también es parte de la recuperación de la memoria de los pueblos, parte del reflejo, de ese reflejo de la identidad que todos queremos ver en las pantallas, esa inclusión justamente. Yo creo que los cines locales también tienen mucha responsabilidad en ese sentido, de hacernos sentir incluidos, ¿no? De mostrar esas historias, de mostrar esas narrativas, porque inclusive esto que a nivel macro se ve con Hollywood, se ve también en los países, en el centralismo, que en América Latina ocurre en casi todos los países, ¿no? El hecho de que las narrativas siempre se hacen desde el centro del poder, y terminan supeditadas todas ellas a ese centro de poder. Entonces, por eso están tan subrepresentadas las culturas indígenas, lo afro, las mujeres, los niños, los ancianos. Entonces, es muy importante también que se siga descentrando esto y que tengamos todo tipo de historias. Yo pienso que lo que hay que tener es variedad, ¿no? Y no olvidar también esas representaciones de cosas que además Hollywood nunca va a representar por más investigación que haga, simplemente porque no les interesa. Sí, ahí en la misma línea que Jerónimo, yo también pensaría que, desde luego, siempre ser prescriptivo es peligroso en estos temas, ¿no? Porque oye, esto es una realidad que por algo se va desarrollando, ¿no? Y uno puede estar más de acuerdo, ¿no? Pero también es lo bueno, ¿no? Decir, oye, todo el cine debería ser, o todo el audiovisual debería ser de esta manera, porque al final nos limitamos y justo lo que necesitamos es la variedad. Y también por eso es lo rico que tengamos espacios como este, por ejemplo, para decir, oye, pues es que esto es llamativo, esto tal, no pierdan de vista esto, en fin, ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, pues sí, por un lado, reflejar la realidad, como decía también Tomás, toda la realidad, pues es a lo que cada vez más aspira la comunicación, ¿no? En general, y sobre todo para darle un sentido, ¿no? Al final esto aquí entre comunicólogos nuevamente pues es muy sabido, pero lo que hacemos no es tal cual mostrar la realidad, porque eso es imposible, porque la realidad pues, nos abarca a todos, sino creamos un discurso en cualquier forma de comunicación, y el audiovisual desde luego, creamos un discurso a partir de eso, que puede intentar mostrar ese mundo como es, y que hará que muchas personas se vean representadas, pero también me gusta mucho, como lo decía Jerónimo, el mundo como puede ser, ¿no? O sea, los mundos posibles para bien, como queramos que el mundo sea también, y entonces en la medida
y esto no necesariamente hablo de hacer películas con contenidos morales, ni mucho menos así como con moralejas, ¿no? De, mira, puras fábulas, digamos, para enseñar a la gente. No, pero sí decir, oye, pues realidades que cada vez más nos lleven a decir, oye, pues esto no lo había visto de esta manera, pero ciertamente le da un sentido al caos que es nuestro mundo, verlo ordenado así y verlo hablado así, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que hacer es facilitar, ¿no? O que sería bueno es facilitar que la única lógica no sea la económica, ¿no? Porque al final, si solo es la lógica de mercado, pues estamos a merced de lo que mucha gente se queja, ¿no? Así, pues es que cada vez es quizás solo Marvel, ¿no? Con mucho cariño a Marvel, Tomás, ¿no? Pero suele ser objeto de, es el típico a dónde aventarle, ¿no? Decir, que no todas las películas vayan en ese sentido, desde luego, pero es bueno que las haya también, o que no todo sea en Latinoamérica, oye, o cosas súper violentas, súper sórdidas, o solo comedias como muy locales y muy desechables, ¿no? Que muy coyunturales, digamos. En la medida en que haya más posibilidades de variar, no solo por una lógica económica, tendremos una variedad sana. Y ahí es donde entran ya cosas más sociales, ¿no? Como incentivos del Estado, ¿no? Otro tipo de intereses para que también los públicos puedan tener cosas a las que tienen derecho, repito, sin que sea solo él, por lo que más gente va a pagar, porque uno va a unas salas de cine y de pronto dice, oye, pues está el último estreno de Hollywood en la mitad de las 20 salas y quizá no hay un poco más de otras películas que quizás si estuvieran ahí tendríamos la oportunidad de verlas y ya la gente decidiría. Sí, a mí me parece que la pregunta que plantearon fue muy buena. Y yo la quiero enfocar desde un doble enfoque, el enfoque riesgo-posibilidad, ¿sí? Existe un riesgo, claramente, que es que aquello que vemos en el cine influye efectivamente en cómo nosotros percibimos la realidad y termine por generar comportamientos, conductas, tradiciones que vienen influidos por ese contenido. Entonces, si solo existe un tipo de contenido audiovisual, pues vamos hacia una uniformización que nos resta propiamente lo que es la libertad humana. Nos quita esa posibilidad de generar pluralidad de voces y de pensamiento. Pero este riesgo viene también con una posibilidad. Como podemos ver, estamos todos muy conscientes de que la comunicación audiovisual tiene una influencia muy potente en la generación de cultura. Esto a veces es muy bueno decirlo en voz alta y repetirlo, porque nosotros vemos contenido audiovisual y de pronto no somos conscientes de cómo vamos asumiendo diferentes formas de ver la realidad. Porque al consumir historias, esas historias nos transmiten un sentido y nosotros, si no somos críticos, podemos asumir ese sentido como el único, como el dominante. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad es justamente mostrar diferentes identidades culturales distintas a lo que podríamos llamar un cine hegemónico. Y yo creo que aquí sí tenemos un rol las universidades. En toda carrera de comunicación audiovisual hay 2 o 3 o 4 cursos de guiones, y los que hemos dictado alguna vez el curso de guión, podemos ver que las primeras ideas siempre reflejan posiblemente arquetipos de historia mucho más, que responden mucho más al cine de Hollywood. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente conocen nuestros alumnos o nosotros mismos nuestra identidad cultural? O sea, podemos decir que podríamos escribir una buena historia sobre nuestros países, sobre las tribus indígenas de nuestros países, o al acercarnos a las tribus indígenas de nuestros países vamos a caer en clichés, en prejuicios, en estereotipos. Y aquí hay un rol formativo muy importante porque se pueden crear muy buenas historias representando las culturas locales que tenemos en Latinoamérica y que además tienen una cosmovisión extraordinariamente rica, que yo creo que podría abrir muchos horizontes para un diálogo intercultural que nos enriquezca mutuamente. La verdad es que me encanta cómo vamos haciendo, y lo veo yo, un término que ustedes lo manejaron, el término libertad creativa, y conforme van hilando las respuestas, empiezo a ver una cierta
grupo de aristas o de presiones que existen sobre ese término. Pero antes de irnos hacia ese lado, me gustaría nada más escuchar también de la audiencia si alguien tiene alguna pregunta que en este momento quisiera hacer, ya sea a través del chat o levantando la mano, con mucho gusto también, aprovechando este punto coyuntural. Si no, me lanzo con la siguiente pregunta, a ver si no es una pregunta descabellada. Bueno, quisiera preguntarles una cosa, porque creo que Tomás al final habló ya del rol que tienen las universidades y cada uno de nosotros, de ustedes ha ido formando esta madeja del rol que existe en un creador audiovisual. Y creo que está en un punto coyuntural el nuevo creador audiovisual. ¿En qué sentido? Y un punto coyuntural en el que tiene la posibilidad de que su voz sea escuchada, pero también es un arma de doble filo porque tiene múltiples fuerzas llegando a ese punto y presionando de distintos flancos, ¿no? ¿Por qué? Por una parte, lo han mencionado cada uno de ustedes muy elocuentemente, hay una lógica de mercado que se ha impulsado constantemente y que parece muchas veces ser lo único que a muchas compañías que pueden darle voz o que pueden darle reflector a otras voces parecería importarles, ¿no? Como las plataformas de distribución digital, por ejemplo. Por otra parte, también tenemos el punto como decía Tomás ahorita, de representar otras historias que son más locales y caer en este terreno frágil de hablar por el otro, ¿no? De darle voz a alguien sin tomar en cuenta la realidad de ese alguien solo porque a mí me funciona para mostrar una realidad distinta o para mostrar algo realidad creativo y caer en ese terreno frágil que es la cultura de la cancelación, ¿no? De ya entonces estás cayendo en faltas o está la sociedad presionándote porque estás hablando por el otro, en lugar de ayudarle a ese otro a tener la voz. Y por otra parte, esta situación de ser cada vez más abiertos y más inclusivos en un mundo que nos exige una globalización, y lo decían ustedes al inicio, historias cada vez más universales. ¿Cómo puede navegar un joven que está dentro de una carrera de comunicación, de realización, ¿no? En este mundo sin tropezar, ¿no? O sin caerse en estos terrenos tan frágiles y que realmente pueda su voz ser escuchada. ¿Qué le recomendarían ustedes para que pudiera su voz llegar a esa verdad de lo que quiere contar, a esa honestidad de lo que quiere contar, ¿no? Sin que se vea influenciado por todas estas presiones externas? Bueno, yo creo que a nuestro medio le ha hecho un poco de daño la tergiversación de la palabra entretenimiento, porque usualmente lo han subvalorado, lo han menospreciado, ¿cierto? Como si fuera, digamos, simplemente diversión y ya. Y creo que también, pues, es muy evidente que también Hollywood ha ayudado a posicionar ese término del entretenimiento como lo único importante. Y yo siempre he pensado que lo audiovisual tiene tres patas importantes que son el arte, la cultura y el entretenimiento. Y creo que tiene que haber un equilibrio entre esas tres patas. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que cualquier persona que esté pensando en realizar audiovisual sea supremamente consciente de la responsabilidad social que esto implica, porque bien sea desde la ficción o desde el documental, inclusive más desde el documental, tenemos la responsabilidad de mostrar a otros la realidad que muchos de ellos no tienen acceso, a la cual no tienen acceso desde el periodismo, por ejemplo, inclusive mostrar esa realidad y tratar de mostrar esa realidad de la manera más clara posible, la manera más honesta posible, porque inclusive si estamos haciendo ficción, lo importante es ser lo más honestos posibles y esa honestidad se logra mediante la investigación. Entonces, así estemos contando una historia de ciencia ficción, pues lo único que nos puede blindar es tener una investigación supremamente sólida que permita que lo que nosotros estemos contando sea no solamente verosímil, sino que tenga esa idea de verdad que solo se tiene cuando hay una investigación detrás. Yo le digo mucho a mis estudiantes, pues los dinosaurios no existen, pero si tú vas a contar una historia de dinosaurios, tienes que tener unos datos científicos de cómo existiría hoy en día un dinosaurio, ¿cierto? O sea, cómo respiraría, qué comería, cómo se escucharía, qué color tendría. Todo esto es ciencia, ¿cierto? Todo esto es ciencia y por eso es ciencia ficción y hay una responsabilidad con esto, no es simplemente lo que a mí se me ocurra. Entonces yo creo que la investigación, la seriedad, la honestidad con la que se asume este trabajo de contar historias y la responsabilidad de entender que es que lo que yo estoy contando
es tal vez la única manera como otra persona va a acceder a una cierta realidad, pues yo creo que es lo que me blinda de cierta manera en ese sentido. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. También hay que dejar esa idea, que creo que afortunadamente ya está quedando cada vez más atrás, totalmente paternalista, de decir que es que yo le tengo que dar la voz a los otros. Entre otras cosas, porque si hay una característica muy propia de esta época, es que ya todos tienen voz. O sea, es muy, o no todos, pero la mayoría tienen voz. O sea, lo que no pasaba antes. Y creo que tal vez ese es el riesgo, ¿no? Hablando de riesgos, retomando lo que decía Tomás ahorita, ese es el riesgo de que tanta gente tenga voz, ¿no? Lo decía Humberto Eco, que el problema es que ahora el bobo del pueblo tiene voz, ¿no? Y esto pues, en el sentido mejor posible que lo podamos ver, que cualquiera puede tener una voz y no cualquiera tiene autoridad para decir lo que dice, pero cualquiera puede ser seguido y cualquiera puede ser un influencer, y esto realmente se vuelve muy complicado porque pues estamos entrando también en un relativismo en donde todas las voces cuentan igual, y esto no debería ser así. O sea, yo creo que también hay que dar validez a unas ciertas voces por encima de otros, porque si no, pues terminamos no avanzando como sociedad, sino por el contrario, involucionando. Sí, y bueno, creo que es bien interesante y es el reto ahora porque además que me imagino que entre los oyentes también muchos serán alumnos, ¿no? Y futuros creadores audiovisuales. Y el reto es muy grande porque además es algo que nunca se ha dado así antes, ¿no? O sea que, como decía ahora Jerónimo, ¿no? O sea que sea muy fácil tener una voz porque en teoría todos podemos, ¿no? O sea, poner un tweet, un video en YouTube, y en teoría cualquier persona de cualquier parte del mundo puede entrar y verlo, ¿no? Ahora, como tú lo planteas, Gabriel, es justo el reto, ¿no? Es decir, oye, ¿y por qué van a entrar a ver tu contenido y no cualquier otro, ¿no? Y cualquier otro que está cerca. Entonces, yo al menos pensaría, digo, obviamente es multifactorial y si tuviera yo la respuesta, pues quizá estaría haciendo ese contenido y no aquí con, no, no es cierto. No necesariamente, o sea, no es tan fácil, desde luego, no lo es muy complejo, pero algunos ejemplos que hemos visto que me parece que han salido bien es el poder mezclar, por un lado, esa autenticidad de contar lo propio, ¿no? O sea, de nuevo, lo que decía Tomás con el ejemplo de los alumnos de guión, ¿no? O sea, lo primero es pues copio lo que me gusta y veo que ha funcionado. Y poco a poco voy descubriendo mi voz, ¿no? Pero al mismo tiempo que mi voz no se quede aislada, sino que consiga al contar eso de un modo pues auténtico, que eso se vuelva universal. Porque en realidad los seres humanos luego, y por eso nos gusta ver películas y ver series y tal, resulta que lo que le pasó a alguien en Corea o en donde sea, yo lo veo y digo, claro, soy humano y a mí también eso me mueve, también eso me preocupa, también eso, de eso me compadezco y siento temor, en fin, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, diré dos ejemplos, ¿no? Uno muy reciente, Alfonso Cuarón con Roma, dice, voy a partir de mis recuerdos, voy a contar mi infancia. Ok, pero dentro de sus recuerdos, elige un foco que dice, oye, la chica que estaba en mi casa ayudando a mis papás, resulta que ahí hay una historia. Y sí parto de mis recuerdos, pero doy con un tema que resulta hoy coyuntural, clave, por una serie de fenómenos sociales que estamos viviendo hoy. Dice, este es el enfoque más adecuado de mi historia. O lo hizo Steven Spielberg este año, ¿no? Que está nominado a Mejor Película, Mejor Director. De nuevo, Spielberg cuenta su historia de cómo él empezó a hacer cine, tal, pero pone una serie de acentos en temas que son relevantes hoy, además de universales, como, oye, la frustración que quizá tenía mi mamá por el rol que le tocaba vivir en ese momento, o las discriminaciones que yo viví, en fin, una serie de cosas que pone acentos que hacen que funcionen más, ¿no? Entonces creo que eso también, pensando en hacia dónde ir con una historia que quiero que trascienda, yo pensaría que una clave es eso, ¿no? O sea, no soltar la propia autenticidad, la propia historia, pero intentarla hacer conectar con lo que a la gente le parece hoy más relevante. Sí, pues estaba realmente muy interesante todo lo que va saliendo aquí. A mí me gustaría sumar dos ideas a esta pregunta núcleo que nos formulabas, Gabriel, ¿no? De ¿qué podríamos de pronto aconsejar a los creadores audiovisuales para que encuentren su propia voz y
de pronto no sucumban ante diferentes presiones. Y las dos ideas para mí son, primero, poner en valor lo que ellos hacen y segundo, ayudarles a reflexionar sobre lo que significa libertad creativa, que tanto hemos hablado aquí, ¿no? Poner en valor lo que hacen, lo decía en otras palabras Jerónimo, ¿no? A veces este término de entretenimiento le ha hecho mucho daño a nuestra industria, porque lo reduce o parece reducirlo a algo superficial, efímero, accidental, que nos acompaña un viernes por la noche cuando estamos cansados y queremos irnos a dormir viendo algo antes de tomar sueño, ¿no? Y yo aquí me remonto a los clásicos, de los clásicos en la Grecia antigua, se le llamaba ocio al momento más esperado del día, porque era el único momento donde, luego de haber desarrollado las tareas que se requerían para sobrevivir, la persona podía realmente sentarse a cultivar. O sea, el ocio, el tiempo de ocio es un tiempo donde nosotros podíamos preguntarnos para qué estamos en este mundo, cuál es nuestro sentido en este mundo y qué hemos venido a hacer aquí. Es ese momento donde podía uno tener tertulias e intercambiar puntos de vista con otros o donde podían contarse historias. Es un momento súper valioso para que las personas seamos realmente personas, porque aunque somos efectivamente seres trabajadores y el trabajo nos dignifica mucho, lo que finalmente nos permite explorarnos como seres humanos es este tiempo en el que nos dedicamos a nosotros mismos y a explorar lo que somos. Entonces, decirle a cualquier creador audiovisual, oye, tu trabajo va a impactar en la vida de las personas porque puede ser una pequeña ventana a que explore rincones de su naturaleza que no exploraría de ninguna otra manera. Le puedes poner sobre la mesa el tema del perdón, el tema de la amistad, el tema de la fidelidad, el tema, diferentes temas, y puedes tocar allí una reflexión importante de las personas. Insisto, no se trata de hacer moraleja o fábulas, como bien lo decía Juan Carlos, pero las buenas historias finalmente te ponen temas sobre la mesa. Tratar de convencerlos sobre el valor de lo que hacen para mí es fundamental. Y lo segundo, ayudarles a entender que esta libertad creativa no es una inspiración ocurrente, ¿no? No es que de pronto uno se sienta frente a la computadora y dices que ahora se me ha ocurrido la historia más extraordinaria, o que de pronto va a ir caminando por la calle y ¡pum!, se le va a ocurrir una historia y ya tiene el largometraje escrito. No, la libertad creativa es mucho trabajo y mucha investigación. Lo decía Jerónimo también, ¿no? O sea, para crear realmente hay que formarse mucho. Y no solamente formarse en torno al tema que le interesa, sino conocer mucho de historia, conocer mucho de literatura, conocer mucho de antropología. O sea, si queremos contar buenas historias, hay que ser realmente humanistas en el sentido más tradicional del término, ¿no? Personas que ya hemos explorado diferentes facetas de la naturaleza humana y que luego, apasionados por un tema, podamos concretar ya una historia en ello. Pero respetar nuestra historia es contarla desde el conocimiento, desde la formación propia, no desde una idea espontánea, que igual la idea espontánea puede ser un detonante, ojo, no estoy en contra de ello, pero es la rigurosidad, el trabajo, el compromiso con la historia, el respeto que le tenemos al tema y a los personajes, lo que hace que uno pueda ir encontrando su propia voz. Hay, a manera de subtexto, en cada una de sus participaciones una palabra que emerge y que creo que se relaciona mucho con un comentario también que da en el chat. Hay una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad no solamente de ser fiel a tu realidad y a lo que está o de lo que estás conformado, de todas sus experiencias, sino fiel a la realidad y a la verdad que te rodea, ¿no? Es esa fidelidad que debe de existir. Y me parece a mí que ahí hay una doble responsabilidad, lo mencionaba José Antonio aquí en el chat, ¿no? No solamente, y creo que en el primer comentario también Jerónimo lo decía de manera muy elocuente, somos o el comunicador o la persona que se está formando en el ámbito audiovisual, es un curador también, ¿no? Un curador de esos contenidos, de eso que realmente es valioso en lo audiovisual. Entonces me parece a mí que estamos ya hablando de un término importante, que se pierde mucho y que creo que va ligado con una pregunta que nos hace Anetzel Román, ¿no? Que es el término de responsabilidad.
En el mundo contemporáneo que vivimos, muchas veces ese término queda de lado. Un Todd Phillips decía cuando hacía Joker que él no tenía responsabilidad sobre los mensajes que la persona interpretaba de la película, que él solo había creado la película y que eso ya era de cada quien. ¿Cuál es, yo les pregunto a ustedes, la responsabilidad ética que tiene el audiovisual contemporáneo? Y no solo el audiovisual, sino el realizador, el creador audiovisual. Bueno, esa es una pregunta gigante, bien compleja. Coincido. Ya no agradezco ser el primero. Eh, no, pues realmente la primera responsabilidad es una responsabilidad con la verdad y quiero utilizar el término verdad también desde la lógica del guión. Y es que verdad no significa necesariamente algo que ocurra en la realidad, sino algo que tiene unas bases que están en la realidad. Es decir, que cuando hacemos ficción también tenemos que escarbar en la realidad y a partir de la realidad crear, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad con esa realidad, con esa verdad. Y también tiene que haber, y no solamente desde los realizadores, sino también desde la industria, desde las empresas, por ejemplo, sí tiene que haber una responsabilidad social frente al mensaje que se está enviando, sobre todo teniendo en cuenta pues las audiencias a las cuales va a llegar este mensaje, ¿cierto? Y estamos hablando sobre todo de audiencias vulnerables. Yo hace algunos años tuve una polémica acá en Colombia con una serie que seguramente en México conocen y en muchos países porque han hecho varias que se llama Sin tetas no hay paraíso. Y tuve una polémica en ese sentido porque me parece una serie irresponsable y no es la única, hay varias por el estilo que son muy irresponsables porque más allá de que estén contando una historia, lo que están planteando es un modelo de representación que me parece tremendamente conflictivo y tremendamente complicado, sobre todo teniendo en cuenta la audiencia a la que llega. Y es decir, a las chicas jóvenes, muy jóvenes, ofrecerles un modelo aspiracional de decir, bueno, tienes que arreglar tu cuerpo para poder ser atractiva a los ojos de un narco y esa debería ser tu aspiración en la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad y en ese sentido no estoy de acuerdo con Todd Solondz, que hizo una maravillosa película, pero que yo creo que sí tiene una responsabilidad al contar esta historia. Tampoco decir pues que él haya sido el culpable de todas las manifestaciones que la ciudadanía haya hecho de ahí en adelante, pero sí hay una responsabilidad y lo importante ahí es entender de dónde a dónde va esa responsabilidad. Yo creo que tal vez es el punto más importante, ¿cierto? Y es qué se le puede y qué no se le puede atribuir a un creador. Y por ejemplo, hablando del tema del documental, acá en Colombia está muy de moda porque hace poco pues tuvo una directora de ficción tuvo un problema ahí con uno de sus actores naturales, pues diciendo que no lo habían respaldado y no sé qué. Y a veces aquí pasa mucho esto, ¿no? Cuando trabajan con actores que no son actores, todo el mundo va a decirle al director que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de estas personas que le colaboraron para su película, ¿sí? Entonces también ahí es donde hay que establecer los límites y la responsabilidad real del realizador, ¿cierto? Hasta qué punto el realizador tiene unas responsabilidades y hasta qué punto no. Yo creo que hay unos límites, vuelvo y le digo una pregunta muy complicada porque esos límites nadie los ha establecido. Yo creo que hay un criterio de parte del realizador, hay un sentido común frente a los efectos que puede generar lo que hacemos y estar dispuesto a asumir esos efectos. Y se me ocurre aquí, solamente para poner un ejemplo muy claro de una historia muy antigua, lo que ocurrió con Orson Welles en la Guerra de los Mundos, que escuchaba yo hace poco que también ocurrió en Ecuador una situación similar, pues donde uno dice, listo, pues hasta dónde Orson Welles es responsable también de este caos que desató en Nueva York cuando en un programa de radio dijo que los marcianos estaban tomándose el mundo, ¿sí? ¿Hasta qué punto Orson Welles es el directamente responsable de ese gran caos que hubo en ese momento? Entonces creo que es una pregunta muy interesante que lamentablemente no tengo una respuesta muy concreta para ella. Sí, me parece que hay una responsabilidad, pero una responsabilidad doble, al menos, ¿no? Porque efectivamente es como un discurso y por supuesto muy necesario el decir, oye, que el productor, ¿no? Que el creador audiovisual se responsabilice y sea consciente de la gran influencia social que tiene esto, ¿no? Y desde luego, y también en distintos tipos de públicos y según qué temas, y eso es clave, ¿no? Y ya lo decía Jerónimo, que mucha de esa responsabilidad no va a decir, oye, pues el mundo tendría que ser así y solo hablemos de cosas bonitas y aspiracionales, sino con la verdad, ¿no? Decir, oye, pues esta realidad es así y una verdad
de nuevo, poética, ¿no? Es decir, la verdad del guión, ¿no? Que decía Jerónimo, que es, bueno, oye, que según la historia en la que yo estoy planteando y según cómo esto se está desarrollando, ¿qué es lo coherente aquí? Y qué, porque lo tiene, y cualquiera que ha escrito guión o se ha dedicado a eso, se da cuenta que la historia llega a un momento donde tiene su realidad propia y hay que ser fiel a ella. Yo me quiero fijar también en la otra responsabilidad, y me parece que ahí estamos, que nos falta mucho, que es la de educar a los espectadores, ¿no? Porque también, y nos pasa, ¿no? Y yo a veces se lo pregunto a mis alumnos, y digo, oye, pues, ¿a ti te enseñaron en algún momento, en algún grado escolar antes de la universidad, a enfrentarte a un contenido del tipo que sea de comunicación? Normalmente la respuesta es no. Y es muy curioso porque si bien venimos de una tradición en la que no era tan necesario eso, hoy todos, no solo las generaciones jóvenes, pero ellos son los que están en ese periodo de educación, todos estamos continuamente expuestos a mensajes, contenidos audiovisuales, contenidos en las redes sociales, que además, ¿no? Como dice ese documental que seguramente han visto del dilema de las redes sociales, que además ya medio se nos fueron de las manos porque como tienen un algoritmo propio y una lógica de cuanto más tiempo estés ahí mejor, pues van a hacer todo porque estemos cada vez más. Y como públicos no tenemos una suficiente formación para ser críticos, para decir, oye, a pesar de que estoy viendo el Joker, por ejemplo, yo sé interpretar que ahí estoy en una ficción y que ahí hay un diseño y que ahí estas emociones que estoy sintiendo están provocadas por un guionista que está haciendo algo. Y cuando sucede eso, creo que el asunto estará más repartida la responsabilidad, ¿no? Es decir, oye, pues sí, yo estoy haciendo, me estoy expresando con una película y tal, y tengo una responsabilidad, pero tú también tienes que saber que esto que estás viendo, que este mensaje que estás oyendo no son los marcianos invadiendo, sino que es una ficción que yo estoy haciendo. Y si tú no entiendes ese pacto de lectura, el problema también es tuyo. Y creo que ahí como sociedad y como educadores tenemos mucho, mucho que ganar. Solo poner énfasis en la idea de la alfabetización mediática, que me parece que es una tarea pendiente y creo que es una preocupación que cada vez es más patente, y que creo que, hablando de la responsabilidad, las facultades de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante allí, y hay que hacer mea culpa en la medida en que parece que ello se ha dejado en el ámbito de la educación. Es como si fuera tarea de los educadores dar esta alfabetización mediática a los niños, jóvenes y adolescentes, y creo que nosotros, los profesionales del mundo de la comunicación, tenemos allí un rol muy importante también. O sea, son nuestros contenidos los que están impactando a la audiencia. Hay que preparar a la audiencia a que mire estos contenidos críticamente. Solo por poner énfasis en esa idea. Y luego yo quería aportar una idea más que me parece muy... A mí me gusta mucho pensarla. No tengo una respuesta concluyente, pero creo que viene bien ponerla sobre la mesa, que es la siguiente. El lenguaje crea o influye en el modo en el que percibimos la realidad, ¿no? Sabemos nosotros que el uso de las palabras influye claramente en cómo vemos una realidad. Por poner un ejemplo que se suele poner siempre, ¿no? Es muy distinto decir un país del tercer mundo que decir un país en vías del desarrollo. O sea, creamos una forma de percibir la realidad. La comunicación audiovisual está creando un lenguaje que tiene menos de un siglo, o bueno, poco más de un siglo ya en realidad. Y a veces no somos conscientes de que justamente lo que ponemos en pantalla y esta fusión entre imágenes y sonidos e historia está interviniendo directamente en la forma en la que las personas están percibiendo la realidad, en el concepto que se están creando las personas sobre la realidad. Y allí creo que hay una tarea muy importante sobre la representación, es decir, hay una responsabilidad sobre qué estamos poniendo en pantalla, en el sentido de que de qué manera estamos representando a las personas, qué decimos que es valioso y qué no, porque en algún momento, me parece a mí, se comenzó a sentir la licencia de que era totalmente lícito mostrar todo, siempre y cuando pues hubiera algún justificante.
Y en parte sí, pero nos quedamos más con la idea de que se puede mostrar todo. O sea, si en el lenguaje hablado ahora mismo yo dijera 3 lisuras, yo esperaría que alguno de ustedes se ofendiera. Y sin embargo, en el lenguaje audiovisual estamos incluyendo lisuras de manera constante y aún no se ha reflexionado lo suficiente sobre el impacto que estamos generando en las personas. Entonces, yo creo que es una responsabilidad, como digo, aún no tengo la respuesta, pero sobre la que hay que comenzar a pensar, porque volviendo a este tema de la representación, lo que se pone en pantalla, ya solo al ponerlo en pantalla, está emitiendo un mensaje. A mí me gusta mucho una frase que sale en la película El tigre y la nieve de Roberto Benigni. Roberto Benigni es un poeta, bueno, o actúa como un poeta, y le dice, bueno, si tú le dices a la pared, pared, y esa palabra no te funciona en un poema, castígala. Porque si tú no mencionas a la pared no existe en la mente de tu lector. Nosotros al crear productos audiovisuales estamos creando realidades en la mente de nuestra audiencia y creo que hay que ser muy responsables con las imágenes y sonidos que estamos compartiendo con nuestra audiencia. De acuerdísimo con los comentarios que han hecho y creo que también por el tiempo que digo que se nos escapa y quiero ser respetuoso con sus agendas, que sé que luego son bastante complicadas. La verdad es que creo que han dejado un énfasis en esta última respuesta que nos compete a todos, comunicadores y no, que es esta parte de la educación, ¿no? De educarnos para poder leer un contenido y de ayudar a educar a otras audiencias para leer contenidos. En la medida que hagamos eso, tendremos públicos más competentes y al tener públicos más competentes, tendremos también públicos más exigentes con la calidad del contenido que se muestra y la formación de una realidad que, como ustedes lo han mencionado, pues responda a solventar las necesidades que luego por visiones o miradas, llamado de una manera sesgadas o limitadas, terminan por responder a otro tipo de, pues, de principios, ¿no? Ya sea económicos o ya sea de conveniencia o ya sea de privilegio. Pues no me queda más que agradecerle. La realidad es que sí, ya hemos pasado la hora. La verdad es que esta es una discusión que creo que podríamos hacer la segunda parte del foro, ¿no? Definitivamente. Sí. Al menos una segunda parte, si no Encantados. es que, si no es que hacemos hasta un podcast, oigan, ya de este tipo de contenidos que la verdad me parece a mí ha sido una plática muy enriquecedora. Espero que nuestra audiencia también se vaya con muy buen sabor de boca de los contenidos que hemos estado platicando hoy. Me parece que abonan mucho a nuestra formación, ¿no? Que al final de cuentas como audiencias debemos de formarnos también en los contenidos que nosotros consumimos. Entonces, pues, no me queda más que decir gracias, Jerónimo, Juan Carlos, Tomás. La verdad, les agradezco mucho su participación el día de hoy y esperemos volvernos a reunir pronto, ya no solo de manera virtual, pero también de manera presencial para seguir platicando de estos temas. Un abrazo y muchísimas gracias también a la gente que nos acompañó el día de hoy, ¿no? Entonces, hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. Un gusto y un placer Hasta enorme. luego. Hasta luego.